Con usted y con nosotros agradezco mucho al doctor Romeo Flores Caballero. Él es historiador, político de muy larga trayectoria, fue diputado federal, él es de Nuevo León, fue cónsul de México en Los Ángeles. Así es. El consulado más importante que tiene nuestro país, en Estados Unidos. Por lo menos. El más grande. Sí. Pues y el que tiene una enorme influencia, comparable solamente quizá con el de Chicago, ¿no? No, es mucho más grande que Chicago y mucho más grande que todos. Nueva York, Chicago, cualquier Sí, otro. Y luego también fuiste director de Imevisión, cuando entonces era Imevisión, antes Antes de que se privatizara. Y ahora nos traes un libro fantástico que escribiste que se llama De la Revolución Social a la Revolución Neoliberal 1910-2014. Elecciones, gobierno, soberanía, independencia, relaciones con Estados Unidos y política internacional, Romeo. ¿De qué se trata tu libro? Pues fíjate que para 1982 estábamos obsesionados con que había que cambiar, reestructurar, rehacer, replantear, cambiar, porque el modelo viejo, obsoleto, hegemónico, Rechinaba. ya no, ya hacía agua por todos lados. Bueno, todos dijimos, bueno, vamos a darle oportunidad al nuevo modelo. Sin duda, estamos creciendo al 5%, estamos mal, el que viene nos va a hacer crecer más. 7, 8. Y va a terminar con la pobreza. Resultó todo lo contrario. Entonces, puesto que cambiamos de sistema, cambiamos de personas y cambiamos, hasta el PRI tuvo conversos que se fueron al otro lado, pues se me ocurrió hacer un libro que trazara, así de una visión panorámica, esta metamorfosis de pasar de la revolución social a la revolución neoliberal. Cuál fue el proceso, cómo se dieron las elecciones, cómo fueron los gobiernos, cuál fue la presencia de Estados Unidos en todo este proceso, cuáles esfuerzos hizo México en relaciones internacionales para mantener su soberanía y su independencia, y cuáles fueron sus resultados a vida cuenta de este cambio. ¿En qué falló ese cambio que proponía Miguel de la Madrid, supongo era el presidente entonces? Era la época de Carlos Salinas de Gortari, que estaba en la Secretaría de Programación y Presupuestos, venía la revolución tecnocrática. Falló en muchas cosas. Vamos a decir que estamos de acuerdo con la privatización. Privatiza los bancos, y al año los bancos privatizados ya no son de financieros nacionales, sino internacionales, y ya perdimos soberanía financiera. Privatiza las compañías de seguros, sucede lo mismo. Entonces, ¿qué estás privatizando y a quién estás privatizando y con qué finalidad privatizas? Estamos perdiendo poco a poco lo que puede darnos la fortaleza que tenía el viejo PRI, el viejo sistema, etcétera. Y lo estás entregando a quien no te va a ayudar a ti en nada, sino que todas las utilidades se las va a llevar al extranjero. No te va a ayudar absolutamente en nada. Al contrario, te va a pedir que le cobres menos impuestos. Entonces sí, puede que suene bien las 11 reformas estratégicas que hicieron, me parece sensacional, pero no corresponden al nivel de dimensión, de crecimiento, de país, de experiencia de la sociedad mexicana. Qué bueno que cada quien pague su jubilación y la educación de sus hijos. O sea, bien, funciona perfectamente bien en Estados Unidos, porque ganan $20 la hora, pero aquí ganan 67 pesos diarios. Ese puede ahorrar, nosotros no podemos ahorrar, estamos más preocupados por la canasta básica que por todo lo demás. Entonces, pues sí, pueden ser muy buenas, perfectamente meditadas, elaboradas, escritas, negociadas, pero no corresponden a la realidad. Entonces aquí tenemos un desfasamiento, obviamente, donde tenemos un sistema que se nos está implantando que no va a tener éxito y nos va a obligar a que estemos vacilando con estas reformas hasta que encontremos la cuadratura. ¿Qué necesitamos, por cierto? Porque ¿de qué nos sirve si no hemos crecido a más del 2% los últimos 30 años? ¿De qué nos sirve si ya no tenemos ni la autonomía financiera? ¿De qué nos sirve si el 70% de las exportaciones son de empresas extranjeras y no mexicanas? Entonces, ¿qué pasó en este camino? Esto lo dices en el libro. Eso sale en el libro, sí. Esa es la idea. Ahí te surtes de pasada al presidente del PAN. Digo, al presidente, sí, de la República, me refiero a Felipe Calderón. Sí, por supuesto. A Vicente Fox. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Porque lo ves con anteojos priistas? No. Aquí no hay esa ideología. Me gustaría decirte que sí, pero el PRI también cambió.
El PRI antes era de centro izquierda, ahora es de centro derecha. Así es que, ¿A qué te refieres que cambió? ¿Que Mario Fabio Beltrones antes tenía bigote y ahora no tiene bigote? yo espero que Mario reenfoque el asunto del PRI, Sí. que así como está no nos está ayudando mucho. No creo que vaya a ayudar a esta unidad que necesita el partido, ni a esta ideología y reformas que necesitamos dentro del partido. Y espero que su nombramiento signifique un cambio no solamente de personas, sino de ideas y algunas reformas necesarias de este sistema neoliberal que no nos está ayudando a la población en general, que concentra más la riqueza y hace más pobres a la gran cantidad de mexicanos. Como historiador y a la distancia, en perspectiva, ¿cómo estás viendo las reformas en materia energética, en materia económica del presidente de la República? Acaban de hacer una cosa muy interesante, que fue licitar los primeros 2 pozos. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Ellos esperaban 14. Fueron 2. Pero lo que nos quieren decir es que se hizo limpia, que fue transparente, que no hubo preferencias, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a darles la oportunidad de que sigan haciendo el resto, a ver si es posible que nosotros aprovechemos de la explotación de pozos petroleros nuevos, los beneficios que nos puede traer la explotación energética para poder aumentar la distribución del ingreso. Y así como el presidente con tanta vehemencia nos dice, nosotros estamos enfocados a definir, a defender y a hacer válida la macroeconomía, pues que le cambie un poquito y que diga, estamos igualmente empeñados en que la microeconomía funcione y que los sueldos de los trabajadores, de los campesinos, alcance para la canasta básica y más. No están peleados. Hay 2, 3 nuevos estudios de que el ingreso aumentado de los trabajadores no disminuye la riqueza de los que ya la tienen y sí mejora el mercado interno y puede crecer la economía en su conjunto. Todo esto, bueno, este es un criterio que te pedí a ti, que nos ayudaras a entender. En tu libro, De la Revolución Social a la Revolución Neoliberal, hay un gran estudio, un gran análisis del trabajo, del curso que ha tenido la revolución y lo que han hecho los hijos de la revolución con los padres de la revolución y ahora los nietos. Claro. ¿Están mal los nietos? ¿Estuvieron mal los padres? Tú eres de la generación de los padres de la revolución. Digo, posterior. Bueno, claro. Vamos a decirlo de esta manera. En 1910 éramos 12 millones de habitantes. Ahora somos 10 veces más. Más de 10 millones eran pobres. Ahora somos 120 millones. Según nos ha dicho Volpini y los expertos en demografía, estudios demográficos, 100 millones son pobres. Pues han pasado 100 años. ¿Qué ha pasado con el sistema anterior y este sistema? ¿Qué no requieren de reformas de veras en serio, a fondo? Fracasó la Revolución Mexicana. Vamos a decir que así como no funciona esta porque no se respeta ni siquiera en sus reglas, pues la revolución fue deformándose al grado de que se cansaron y decidieron mejor entregarla. Y sobre eso, la omnipresencia de Estados Unidos, eso no se nos debe olvidar. El modelo estadounidense y el consenso de Washington con esta ficción de la globalización, de este mall universal donde todos debemos caber y todos vamos a vestir igual y hablar igual si es necesario, con la misma economía y la depreciación de la moneda igual y todo igual, pues yo creo que nos vamos a aburrir muy pronto. Y tenemos que regresar un poco a quiénes somos, qué hacemos, cómo nos identificamos, a dónde vamos, a qué país defendemos, qué ideas, qué ideología, qué cultura, en lugar de estarnos empeñados en hacer igual que los rusos o el mall o los de Singapur con otro mall igual que el de McAllen o el de aquí de la Ciudad de México. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas pasado a visitar, a traernos tu libro México, de la Revolución Social a la Revolución Neoliberal, un libro que por supuesto va a ampliar nuestro horizonte. Yo te agradezco mucho la invitación, Pepe, como siempre. Al contrario, ya sabes que te estimo y te aprecio mucho. Igualmente, eres correspondido. Claro, el doctor Romeo Flores Caballero, historiador. Hagamos una pausa.